Una revelación divina del reino espiritual. Capítulo 7. La batalla en el jardín. Durante todas estas revelaciones del mundo espiritual, una verdad que el Señor me dio comenzó a repetirse en mi mente. Los espíritus demoníacos no pueden entrar a la fuerza en la vida de un ser humano sin cooperación o sumisión por parte del individuo. Jesús me dijo que los demonios no pueden dominar a una persona y tomar posesión aunque deseen hacerlo. Lo que los espíritus malignos tienen que hacer es engañarnos. Ellos buscan con astucia que sometamos nuestra voluntad a su influencia y poder. Cuando las personas voluntariamente prestan atención a la voz del diablo, entonces los demonios pueden entrar. Poseen la mente, controlan los pensamientos, terminan dominando la vida de sus víctimas en su totalidad. Jesús me mostró que esto ha sido verdad desde el principio. El gran número de ángeles que cayeron con Lucifer no fueron abiertamente dominados por él o forzados a doblegarse. Al contrario, fueron seducidos y engañados. Voluntariamente escogieron seguirle y obedecer sus directrices. La seducción de Lucifer fue sutil, pero eficaz. Comencé a entender que cuando Satanás y su ejército perdieron la gracia, no recibieron su juicio final, aunque sufrieron algunas consecuencias inmediatas. El Señor me reveló que cuando Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo, la sentencia fue declarada sobre ellos inmediatamente, y el juicio de Dios continúa descansando sobre ellos. Vea Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Sin embargo, después de que Satanás cambió de Lucifer a Satanás, él todavía tenía acceso a Dios, como puede verse en el primer capítulo de Job. Aún ahora, él es el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Pero su juicio final y eterno está descrito en la palabra como un lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41, lo cual todavía está por cumplirse. Tristemente, todos los que rechazan a Jesús y el sacrificio de amor del Padre son condenados para ir allí también. Nuestro Salvador trajo a mi mente lo que Él le mostró a Juan en la isla de Patmos. Después de que la furia de la ira de Dios sea derramada en una tierra corrupta durante la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche. Los resultados del conflicto en el jardín. El Señor también me recordó que cuando Eva fue seducida por Satanás en el jardín del Edén, Adán y Eva hicieron una decisión trágica, pero deliberada, pecando contra Dios. Aunque la sentencia fue declarada sobre la primera pareja, ellos inmediatamente no sufrieron un juicio instantáneo y muerte física, sino hasta mucho más tarde. Ellos murieron espiritualmente ese día y trajeron pecado y muerte física
a la raza humana. Pero ambos, Adán y Eva, vivieron muchos años después de esta tragedia. Adán vivió 930 años, según lo muestra Génesis capítulo 5, versículo 5, y tuvieron hijos juntos. Tal como Dios desalojó a Satanás del paraíso original, así Dios sacó a Adán y a Eva de su hogar en el jardín del Edén. Tal como la rebelión y caída de Satanás llevó al universo a las tinieblas, así Adán y el pecado de Eva trajeron consecuencias terribles para la tierra. Jesús me explicó que el universo presente, o sea, los cielos y la tierra bíblica, están manchados con el mal y finalmente será quemada y reemplazada con cielos nuevos y una tierra nueva. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13 dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón por la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor me mostró que en ese momento toda la maldad y la imperfección serán removidas para siempre. Los creyentes que han sido fieles a Dios vivirán en un nuevo universo perfecto. El universo entonces será armonioso y completo. Nunca más se verá corrupción. Las cosas serán como Dios originalmente planeó que fueran, solo mejor. Por fin viviremos en un universo sin la posibilidad del mal. Hasta ese entonces. Pero ahora vivimos en la tierra, y hasta ese día cuando nuestro bendito Señor venga a llevarnos a casa, estaremos en guerra espiritual con Satanás y su ejército. Jesús me mostró que la lucha que se lleva a cabo en los campos de batalla de nuestras vidas es la misma batalla que comenzó en el jardín del Edén con Satanás. El enemigo todavía es sutil y engaña a muchos. Para ser victoriosos, los creyentes nacidos de nuevo deben ponerse toda la armadura de Dios y deben estar alertas y ser diligentes en la lucha contra los enemigos espirituales. La batalla invisible para la sanidad. Una vez estuve orando por una persona en el hospital que había estado muy enferma por varios días con una alta temperatura. Dios me dio una visión y me mostró cómo se libraba la batalla espiritual sobre esta enfermedad en particular. Él abrió el escenario y me dejó ver exactamente cómo la batalla espiritual para la sanidad se estaba peleando. Primero, vi el hospital y el cuarto donde esta persona yacía sufriendo. Había una ventana grande al lado de la cama. Por la ventana vi a un dragón muy grande. Su cuerpo tenía la silueta de uno de los dragones clásicos de la literatura medieval, pero su cuero era liso, no escamoso. Cuando me asomé por la ventana del cuarto del hospital, vi a la bestia amenazadora. Comenzó a acercarse hacia nosotros, pero no estaba alarmada porque estábamos dentro del edificio.
Se acercaba más y más y su tamaño aumentaba. Entonces observé con fascinación y horror cómo este monstruo que exhalaba fuego metió su cabeza forzadamente por la ventana grande. Le vi sujetar sus dientes aplastantes en el cuello de esta persona enferma. Sin embargo, el paciente no podía ver al dragón. Las enfermeras y la otra gente en el cuarto tampoco lo podían ver. Pero Dios me permitió observar el conflicto espiritual que estaba tomando lugar. Rápidamente, el paciente comenzó a empeorar. El cuerpo febril del joven estaba ardiendo con una temperatura muy alta. Las enfermeras pusieron hielo alrededor de él y trataban de bajar su temperatura así. Hacían todo lo que podían, pero sus esfuerzos no surtían efecto. Clamé a Dios por este joven. El Señor me dijo: mira y escucha mis instrucciones. Lucha contra el enemigo real, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Estimado Dios, imploré, sé que estoy bien delante de ti. Enséñame cómo orar eficazmente, porque en el nombre de Jesús sé que Satanás debe huir. Las llaves del reino. El Señor comenzó a hablarle a mi espíritu. Me dijo que tomara las llaves del reino y que las usara para su gloria. Me dijo que cualquier cosa que atara en la tierra sería atada en el cielo. De pronto comencé a hablar con una unción poderosa. Ato a este diablo con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, esta fuerza maligna debe dejar en libertad a este joven. Mandé al dragón maligno a que se alejara del paciente en el nombre de Jesús y de acuerdo a la palabra de Dios. Audazmente hablé, en el nombre de Jesús y por la sangre que Él derramó, este joven será sano y libre. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice que la sangre de Jesús nos da libertad para entrar al lugar santísimo, en oración ferviente y para dar respuestas a nuestras peticiones. Ayuda angelical. Entonces vi una nueva escena. Mi vista se dirigió a la actividad que estaba tomando lugar en los reinos divinos. Observé cómo un ángel grande y poderoso bajaba del cielo con una espada potente. Él llevaba la palabra de Dios y la tenía abierta. El libro grande estaba lleno de luz y gran poder. Entonces vi a este ángel poderoso atar al dragón, que tenía sus garras sobre el joven con fiebre. El ángel, en el nombre de Jesús, separó con fuerza al dragón del joven. Fuego salió de la espada del ángel, quemando al espíritu maligno y causándole mucha agonía. Mientras la batalla se encarnizaba, vi a otros ángeles de Dios ayudar a atar al dragón maligno con cadenas y llevárselo a la fuerza a un lugar árido. Vea Mateo capítulo 12 versículo 43 y Lucas capítulo 11 versículo 24. El hombre enfermo que estaba en esa cama en el hospital fue liberado. No fue una sanidad gradual. La fiebre bajó inmediatamente y él fue sanado. Los doctores no sabían lo que había causado la enfermedad o la sanidad repentina. Actividades asombrosas.
El Señor me mostró que el reino del maligno se deleita en despedazar, destrozar, retorcer, mutilar, desfigurar y enturbiar toda hebra de verdad y afectar en todos los aspectos posibles a cada hijo de Dios. La meta del diablo es distorsionar. No importa si los objetos perturbados son cuerpos o almas, carne o ideas, materia o espíritus. Sus poderes negativos son siempre usados en forma destructiva. El gran engañador no puede crear nada. Él no puede hacer nada. Consecuentemente, no puede añadir ninguna cosa positiva a la vida humana. Las actividades del ejército de Satanás que presencié me asombraron. Vi a los demonios de abusos sexuales y los demonios de abuso de menores. Créanme, son muchos. Vi cómo los demonios le hablan a cualquier persona que les presta sus oídos y a aquellos que se entregan a ellos. Los espíritus malignos le muestran a los que aceptan sus ideas cómo usar todo tipo de fachadas para ocultar sus caminos pecaminosos, perversos y sus acciones fatales. Algunos de los demonios que vi recibieron la tarea especial de seguir a las bandas, grupos musicales y a los artistas del mundo. Ellos hacen que estos artistas influyentes y notorios se comporten en forma escandalosa y a su vez los incitan a participar desvergonzadamente en pecados sexuales. Entre más pervertido, mejor. Vi una gran unidad demoníaca de la división militar, que convence a la gente a que practiquen abiertamente su lujuria y pasiones internas. Ellos persuaden a quien quiera escucharles a que exploren toda clase de pecado con gran frenesí. Vi cómo a los seres demoníacos se les ordena que mezclaran magia en las ceremonias, perversión sexual, sacrificios de animales y drogas ilegales, en pociones poderosas para atraer y engañar a la gente, para que participaran en orgías sexuales y blasfemaran contra Dios. Periódicamente oía un grito que provenía de en medio de un grupo numeroso de espíritus malignos que se había reunido. Observé, escuché y vi que celebraban la manera como un grupo de personas había sido ganadas para el satanismo. Vi a los espíritus inmundos regocijándose por el hecho de que pueden hacer que la gente adore al que llaman su líder exaltado. Me di cuenta que las fuerzas demoníacas están siendo dispersadas por doquier en nuestra cultura. Ellos se han infiltrado en cada segmento de la sociedad, en lo secular y en lo religioso. Aunque la batalla tome muchas formas diferentes, su propósito principal siempre ha sido destruir la obra de Dios. Escuche, amigo mío, estos espíritus mentirosos, engañosos, son los que lo persiguen a usted y su caminar con Dios. Persiguen su familia y persiguen la relación que tienen con otros. Lo atacarán por medio de sus emociones y por medio de sus circunstancias, porque son espíritus y nunca duermen. Aquellos que ligeramente descartan la lucha espiritual están dando paso a lo que puede ser un desastre. La batalla es real y personal. Solo en la fuerza de Cristo podemos conquistar. ¿Cómo contraatacar? No podemos ganar la batalla en nuestra propia fuerza, porque seremos dominados. Jesús me dijo que le diga a la gente que no pueden ganar la batalla con el mundo, la carne y el diablo si tienen pecado en sus vidas. Muchas veces
en mi propio ministerio he visto a la gente en vano tratando de orar cuando tienen pecado en sus vidas. El pecado siempre impide nuestras oraciones porque nos excluye de una relación cercana con Dios. El diablo y sus huestes son astutos, ingeniosos, engañosos, tramposos y crueles. Usted y yo debemos tener puesta la armadura espiritual si queremos derrotarlos. Recuerde, Jesús y el Espíritu Santo son más que contrincantes para el enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Capítulo 8. Un terror palpable. Amigos míos, no pueden imaginarse el dolor, ira y temor que se apodera de la gente que se entrega al mal. Contemplé cómo las hordas de Satanás literalmente destruyen vidas. Observé con horror cómo llevan a rastras a la gente por las calles avergonzándolos delante de otros. Vi a las personas vendiendo sus almas sin hacer caso del precio personal a pagar. Me enferma ver cómo los espíritus malignos convierten a sus víctimas en títeres irreconocibles, inmundos, ingenuos, sin ningún propósito o paz en sus vidas. Los demonios son reales, son más poderosos de lo que pueden imaginarse. Una vez vi una horda de ellos viajando a través de los cielos a un lugar particular en la tierra. El enjambre parecía una gran nube negra que estaba lista para asaltar, pero por alguna razón no podían. Vi a los espíritus malignos rondando a las personas, tratando de hacerlos nerviosos. Su presencia y su tormento parecía un terror palpable. El demonio de temor. Estaba de pie junto a mi bendito Señor Jesús, viendo lo que solo puedo describir como un panorama desde un balcón celestial. Podíamos ver todo hasta el cielo. Podíamos ver cosas sucediendo en la tierra. Y podíamos ver el mundo espiritual con todo lo que es infernal. Los seres espirituales, invisibles a la carne, eran visibles a mis ojos. Un desfile de actividades del mundo espiritual pasó frente a nosotros en una vista panorámica. Abajo, observé a un demonio feo de temor atacar a una comerciante bien vestida. Ella comenzó a ver tinieblas y maldad en las cosas ordinarias y mundanas. Se puso nerviosa y se sobresaltó. A medida que el tiempo pasaba, se puso tensa y tenía los nudillos blancos. Era un manojo de nervios, viviendo en temor y confusión continua. Cuando estaba sola, con frecuencia trataba de guardar silencio, pero gemía como una niña. Ella caminaba de arriba abajo y comenzaba a dar gritos espeluznantes. El temor mantenía su estómago en nudos y con frecuencia llegaba casi al punto de explotar, debido a la presión que estaba aumentando en lo profundo de su ser. Ella deliraba al pensar en lo que podía estar haciendo. Escuche, amigo, no tiene que mirar bajo su cama para encontrar un espíritu maligno de temor. No tiene que esperar que uno lo siga. Ellos lo pueden encontrar donde quiera que esté, si usted baja su guardia. Los emisarios del infierno golpean la puerta de cada persona.
No necesitan llaves para entrar en su casa. Si deja la grieta más diminuta abierta, ellos pueden entrar. Vi a estos espíritus de temor, estos demonios del infierno, gradualmente llenando las mentes de las personas con visiones y pesadillas de terror. Estos monstruos imaginarios extienden la mano en las tinieblas para dar zarpazos, morder y gritarle a la víctima. Oí a uno de estos espíritus de temor atrayendo a una víctima. Le decía a un alma pobre e ingenua: te conozco, percibo mucho carácter en ti y me complace. Tienes una fuerza interna que otros no tienen. Tienes valentía y fuerza de voluntad que raramente se encuentra en otros mortales. Llegarás muy lejos si me sigues. Vi a otra mujer que había sido poseída por un demonio de claustrofobia, lo cual es el temor a estar encerrado y confinado en espacios apretados. Ella decía que nunca podía respirar libremente en cuarto pequeño, especialmente si no tenía ventanas. Además, ella siempre tenía frío. En el día más caliente sentía un escalofrío entumecedor adherido a ella como un sudario. Todo el día y especialmente en la noche escuchaba sonidos solos, tristes, zumbando en su subconsciencia. Las tinieblas que la rodeaban la llenaban con un abismo. Las visiones y pesadillas de temor angustiaban su mente. Ella experimentó una regresión constante hasta el punto que perdió todo el concepto de tiempo y espacio. Los efectos reveladores de la posesión demoníaca en una víctima son horribles y no se pueden explicar. Otra vez, las escrituras corroboran las cosas feas que le estoy describiendo. Jesús encontró a mucha gente afligida por los demonios. Mateo capítulo 4, versículo 24 dice: su fama corrió por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó. Posesión dolorosa. Gran tormento es la característica más común de toda la gente que vi siendo tomados y controlados por los espíritus malignos. Todos ellos son almas torturadas. Todos sufren mucho dolor. La Biblia señala que cuando un demonio toma a una persona, el individuo no mejorará, a menos que el demonio sea expulsado. De hecho, la Biblia dice que a medida que se acerca el final de la era, la actividad demoníaca aumentará. Juan vio este fenómeno en una imagen clara. Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Las víctimas de la posesión demoníaca a menudo tienen cuerpos quebrantados y heridos. Ellos tienen lesiones espirituales y emocionales horribles, pero también están tullidos físicamente. Esto es verificado en la Biblia, como leemos en Lucas.
He aquí un espíritu le toma y de repente grita y le convulsiona con espumarajos. Le hace pedazos y difícilmente se aparta de él. Lucas capítulo 9, versículo 39. Los espíritus malignos quebrantan el cuerpo. Algunas personas endemoniadas que vi eran raquíticas y se veían como esqueletos. Los espíritus demoníacos en una persona hacen que su cuerpo se seque y se marchite. Vi a los espíritus inmundos entrando en los cuerpos humanos, enfermándolos y causándoles problemas físicos severos. Pueden causar severos problemas psicológicos y emocionales. Un espíritu maligno puede quebrantar el espíritu de una persona. Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice: El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Vi muchos comportamientos peculiares de la gente poseída por los diablos. La Biblia habla sobre un niño que estaba poseído por un demonio y que fue liberado por Jesús. El padre del niño describió su comportamiento de esta manera cuando llevó su hijo a Jesús. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. He aquí un espíritu le toma, y de repente grita y le convulsiona con espumarajos. Le hace pedazos, y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae a tu hijo acá. Y mientras se acercaba, el demonio le derribó y le convulsionó. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Lucas capítulo 9, versículos 38 al 42. He visto algunas personas que han sufrido grandes lesiones y dolor, así como este niño sufrió, porque los espíritus malignos que los poseen los tiran por doquier. Al principio quedé aturdida cuando vi a los demonios arrojando al suelo a sus víctimas en forma violenta. Pero entonces Jesús me recordó que el objetivo principal de Satanás era y es dañar y destruir vidas. No importa cuán agradable pueda parecer al principio. ¿Cuántos demonios? Un número incontable de demonios puede poseer a una persona no salva. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, la primera persona a la que se reveló fue María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Podemos ver este relato en Marcos capítulo 16, versículo 9. En Marcos capítulo 5, versículo 9, un hombre poseído tenía una legión de demonios en él. Una legión era la división principal de tropas en el ejército romano. El número de soldados en una legión variaba dependiendo del periodo, de 3.000 a 6.000 soldados. Sabemos que cuando los espíritus malignos entraron en los cerdos, había un mínimo de 2.000 demonios, porque este es el número de cerdos que se ahogaron en el mar. He visto a millones de espíritus inmundos y asquerosos de las tinieblas gradualmente llevar a la ruina a aquellos que ellos poseen.
La vida de sus víctimas siempre empeora progresivamente. Poco a poco el espíritu maligno obliga a la persona a relegar más autoridad, hasta que la víctima obedece al demonio sin cuestionarlo. La persona parece estar bajo un hechizo. Jesús liberó de los demonios a un hombre que había comenzado a vivir en un cementerio en los sepulcros. Quizás los demonios persuadieron al hombre a que morara allí, para hacerlo sufrir más, o tal vez para dar la impresión de que era salvaje y amenazador y así asustar a otros. De todos modos, los demonios le incapacitaron para que viviera de manera decente en una sociedad. He aquí el relato. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo había atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Marcos capítulo 5, versículos 3 al 5. Sin embargo, esas criaturas maliciosas, malignas y asquerosas del infierno tuvieron que desocupar el cuerpo del hombre cuando Jesús tomó autoridad sobre ellas. Es que Jesús les había dicho: «Sal de este hombre, espíritu maligno». «¿Cómo te llamas?», le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «porque somos muchos». Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: «Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos». Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Marcos capítulo 5, versículos 8 al 15. Vi a los demonios y a los espíritus malignos controlando, acosando y atormentando a las personas. Los vi impulsando a una persona a hacer cosas que no debía hacer y a hacer cosas que no deseaba haber hecho. Ellos usan los temperamentos descontrolados, la depresión inmanejable, los temores irreales, pensamientos suicidas, enfermedades psicosomáticas y sentimientos de rechazo total. Los espíritus malignos atormentan a un hombre hasta el punto que quedó completamente quebrantado. Vi a un demonio suicida entrar en un hombre y poco después él se quitó la vida. Cuando los demonios entraron en una mujer, los vi infiltrándose en todo su ser. Una vez que tomaron residencia en su cuerpo, ella comenzó a tener síntomas frecuentes de todo tipo de enfermedad. Los espíritus inmundos ocupaban su mente y controlaban sus emociones. La manipulaban a su voluntad, la hacían pensar, hacer y actuar en la forma que ella no quería. Demonios destructivos. Era obvio que algunos
de los espíritus malignos hacían que los hombres y las mujeres se asesinaran y se mutilaran los unos a los otros. Los observé cómo astutamente motivaban a las personas a actuar violenta e irracionalmente. Esta gente que estaba siendo poseída vivía solo para infligir dolor insoportable y sufrimiento a otras personas. Vi a algunos de los espíritus malignos trabajando diferentes áreas de la vida de las personas. Algunos no parecen ser tan violentos como otros. Vi a los espíritus del ladronismo entrar en mucha gente, forzándolos a vivir vidas de engaño. Comienzan a robar y a hacer trampa. Algunos se convierten en ladrones compulsivos o cleptómanos. Algunas personas se entregan a Satanás y son poseídas por demonios mentirosos. Ellos se convierten en mentirosos compulsivos. Otros solo tienen un espíritu de mentira y ejercitan su don maligno, distorsionándolo todo y exagerando sin ningún motivo. Aquellas personas que han cedido sus cuerpos a la atracción destructiva e hipnótica de los ángeles engañadores caídos, finalmente se destruirán a sí mismos. Aún hay esperanza. Antes que todo le parezca desolador y sin esperanza, debo decirle que vi a los ángeles derrocando a demonios y echando fuera a los espíritus inmundos. Vi a Jesús con una sola palabra expulsar a los demonios. Lo vi reprendiendo a un demonio de perversión para que dejara suelto a un joven que se había enredado en la lujuria y la homosexualidad. Los demonios tuvieron que salir. La palabra de Dios afirma esta verdad. Mateo capítulo 8, versículo 16 dice: Al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Jesús puede expulsar a un demonio con una palabra. Vi a una mujer que no podía hablar porque estaba endemoniada. Un espíritu mudo la había poseído y no podía comunicarse. Cuando Jesús conoció a un hombre que tenía un demonio similar, él echó fuera al espíritu inmundo. Mateo capítulo 9, versículos 32 y 33 dice: Mientras aquellos salían, he aquí, le trajeron un hombre mudo endemoniado. Y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban diciendo: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Los demonios no pueden entrar en tu espíritu si eres un hijo de Dios. Jesús explicó: Tu espíritu es la parte de tu ser que es real, el cual es el lugar donde yo moro. Mientras moro allí, un demonio no puede cohabitar conmigo. Los ángeles ayudan en la liberación. En una oportunidad, Dios abrió mis ojos al mundo espiritual y vi ángeles por todas partes. Mientras que la escritura era declarada, la palabra parecía saltar de la página de la Biblia y tomar la forma de una espada. Esa espada impresionante perforaba el cuerpo de una persona e iba directamente al problema de él o ella y sanaba al individuo. En mi libro, Una revelación divina del cielo, testifico sobre lo que vi en una de las visiones que Dios me dio. He aquí el relato. Cuando llegó la hora para el llamado al altar,
Vi a ángeles pasearse por la congregación, tocando ligeramente a las personas para que fueran al altar a entregar su corazón al Señor. Cuando vi a los ángeles tocar el corazón de los individuos, empezaron a salir del corazón de ellos los pecados más negros según se arrodillaban y oraban a Dios. ¡Oh, qué hermoso! En mi espíritu podía ver las cadenas que envolvían a la gente. Según las personas recibían el perdón, parecía que los ángeles rompían las ataduras de cadenas y se las quitaban. Las cadenas se rompían conforme la gente empezaba a alzar sus manos y a confesar sus pecados al Señor. Hubo gritos y algarabía por todas partes de almas que habían sido liberadas. Fue maravilloso. En muchos de mis servicios por todo el mundo Dios hizo grandes milagros como estos, y maravillosas liberaciones empezaron a suceder. Alabo a Dios por sus señales, prodigios y milagros. Sé que los ángeles obran y me ayudan en el ministerio del Señor Jesucristo. Amigo, a medida que reflexionaba sobre las muchas cosas que Él me ha mostrado, lloraba porque sabía que el poder de Cristo es más fuerte que todos los poderes del infierno. El poder de Dios está a su disposición. Si está siendo atormentado por espíritus malignos, usted también puede entregarse y ser libre de este terror palpable al que está atado.